Soy doña Matilde, una anciana que lleva una vida tranquila en las coloridas calles de Cali. Cada mañana, al despertar, entreo la ventana pintada de rojo y respiro el aroma del tabaco que viene del exterior. Preparar el café me recuerda que aún respiro. En la planta baja, como siempre, me despiertan los sonidos de la panera en la cocina. Los pasos alegres de Valentina, el golpeteo de la tapa de la olla y las risas ahogadas de su hijo Emiliano, que está lejos, en el teléfono. Son las notas de mi vida. Se acerca el año nuevo. Cada rincón de nuestra casa parece prepararse para los papeles que se interpretarán en ese día sin retorno. En la habitación polvorienta del piso de arriba, mientras rebuscaba entre cajas viejas, encontré las fotos que mis hijos me habían dado cuando eran pequeños. El día en que sentí las primeras contracciones con Valentina en mi vientre. Los primeros pasos de Emiliano. Cada foto era un tesoro que se había grabado en mi corazón. Sentí una cálida melancolía. Pensé en cómo el tiempo pasaba implacablemente y los recuerdos se quedaban congelados. Últimamente, me llamaba la atención el silencio de Valentina. Antes, mientras preparaba el café en la cocina, se sentaba a mi lado y me miraba con esperanza. Ahora, sin embargo, frunce el ceño y habla como si midiera cada palabra. «Mamá», me decía, «estas Navidades serán muy especiales». Pero no me decía qué iba a pasar. El brillo de sus ojos no era el de la alegría que yo esperaba, sino el de un plan diferente. Las viejas melodías navideñas que resonaban en la casa por la noche me hacían sentir feliz y a la vez inquieta. Mientras me dejaba llevar por el ritmo esperanzador de la tradicional canción «Feliz Año Nuevo», sentía un vacío en mi interior. El reloj de la pared parecía haber iniciado la cuenta atrás. En ese momento pensé, ¿qué vamos a celebrar este año? ¿Qué secretos saldrán a la luz? Y estoy yo, doña Matilde, realmente preparada. Esa noche, cuando todo mi orden se vio trastocado, yo seguiría buscando la respuesta a esa pregunta. Ya había pasado la medianoche. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared en toda la casa. Sentada en la penumbra del salón de la planta baja, esperaba con la mano apoyada en el mango de mi bastón, como llevaba haciendo desde hacía años. Fijé la mirada en la vieja foto familiar que colgaba de la pared. La joven Valentina, el pequeño Emiliano y yo, todos juntos, con grandes sonrisas. Echaba de menos aquellos días. Creía que nada podría separarnos. Ahora, la mirada silenciosa de Valentina me pesaba sobre los hombros. Por un momento pensé, quizás todo siga bien. Me levanté y dejé el bastón en el borde de la mesa. Incluso a mi edad, sentía que la curiosidad seguía siendo una fuerza poderosa. Salí de la habitación y me dirigí a la cocina. La nota que Valentina había dejado me rondaba por la cabeza. «Mamá, estas Navidades serán diferentes». «¿Cómo diferentes? ¿Se refería a que el champán haría más ruido al descorcharlo? ¿O había algún regalo sorpresa?» 1000 preguntas se agolpaban en mi mente. La luz blanca que se colaba por la ventana de la cocina proyectaba suaves sombras sobre la superficie de los armarios de madera. De los tarros de colores alineados en las estanterías, se desprendía un aroma a cardamomo y canela. Valentina preparaba el desayuno con música de fondo. «Mamá», dijo al acercarse por detrás, con la voz de nuevo ahogada por un tono grave. «No me mires». Me mordí los labios. Cuando volví la cara, esa expresión misteriosa seguía en sus ojos. En ese momento sentí una mezcla de tristeza y una extraña emoción. Me senté a la mesa y tomé un sorbo de té caliente. Su sabor era intenso, como los recuerdos del pasado, con un toque amargo. Valentina preparaba los sándwiches mientras hablaba de las antiguas reliquias familiares. «Mamá, ya es hora de deshacernos de algunas cosas. Este jarrón rojo debe estar listo para el lunes». Recordé el jarrón. Era una pieza hecha a mano por Cristal Herrera
que llevaba años en el centro de mi mirada. ¿Por qué ahora?, pregunté. «Es una sorpresa», respondió ella. Entrecerré los ojos y miré el jarrón, que seguía intacto sobre la encimera de la cocina. Sentí una grieta en mi interior. Aquel día me desperté al amanecer con un ligero dolor de cabeza. Cogí mi bastón y subí a mi estudio en el piso de arriba. El viejo reloj colgado en la pared marcaba las 5:30 de la mañana. El último mensaje de voz que me había dejado Emiliano resonaba en mis oídos. «Mamá, estoy muy ocupado. Nos vemos en Nochevieja». Pero él no era un hombre que conociera esta ciudad. Era un adicto al trabajo. Trabajo significaba anteponer su vida a su hijo y a su madre. Sentí una sacudida en mis emociones. Hasta ese momento, solo tenía en mente el plan de Valentina. ¿Por qué no quería que la siguiera? ¿Por qué me decía que dejara el jarrón? Al mirar por la ventana de mi estudio, la calma de una mañana brumosa se había apoderado de Cali. Las palmeras proyectaban sombras monocolores y, en las aceras, se veían algunas personas con bolsas de flores en las manos. La intensidad de los olores, los sonidos y los colores contrastaba con la inquietud que sentía en mi interior. Hoy será diferente, me dije a mí mismo. Pero, ¿cómo? A medida que avanzaba el día, la agenda secreta de Valentina comenzó a revelarse. Cuando bajé al salón para almorzar, las sillas habían sido cambiadas de lugar y sobre la mesa había 2 cajas lujosas que no reconocí. Una de ellas contenía 2 platos nuevos con bordes dorados y la otra, copas finas del color de la flor del granado. En casa no se aceptaban las novedades con críticas. Cada objeto simbolizaba nuestro escudo familiar. ¿De dónde han salido estas novedades?, pregunté. Valentina dio un paso atrás, con una elegante sonrisa en el rostro, pero una sonrisa que siempre me asustaba. Al atardecer, mientras los rayos dorados del sol incidían sobre los adoquinos de la calle, los pájaros cantaban en el jardín y el aroma del romero se despedía del día. Valentina me llamó. «Mamá, voy a presentarles a mis amigos. Espera un momento, ya llegan». ¿Sus amigos? ¿Tanta gente? Nuestra casa no solía llenarse de amigos de la familia, sino de nuestra familia. Empecé a sentir nervios. Cuando dieron las 8:30, me detuve en las escaleras antes de bajar al salón. Tenía muchas preguntas que hacer, muchas dudas que aclarar. En ese momento sonó el timbre. El sonido llegó hasta la cocina. Apoyé mi bastón en la escalera y bajé 2 peldaños. Valentina me esperaba en la puerta con un pequeño sobre en la mano. Tenía los labios apretados. «Mamá, han llegado los invitados», dijo. Miró hacia abajo y luego volvió a mirarme. «Pero primero», añadió, «prepárate para esto». Me entregó el sobre. Lo cogí con manos temblorosas y lo miré. Solo ponía «aquí». Me senté en la penumbra de la cocina y abrí el sobre. De dentro salió un papel doblado en 4. Mientras lo abría, el corazón me latía con fuerza. La letra era mía. «Desaloja la casa. Viene el nuevo propietario». Yo no había escrito eso. Al principio me quedé paralizada por el miedo. Luego sentí una explosión de ira. ¿A quién se le había ocurrido semejante burla? ¿Era una broma de mi hija? ¿O acaso había un plan mucho más grande detrás de todo esto? En ese momento lo comprendí. Nuestro ritual no nos traería la felicidad que habíamos soñado para este fin de año, sino nuestros secretos más oscuros. Cuando volvió a sonar el timbre, reprimí los sentimientos que bullían en mi interior como un volcán a punto de estallar y dejé mi bastón a un lado. No sabía lo que iba a pasar, pero una cosa era segura. No me sentaría sin descubrir la sorpresa diferente de Valentina. Esperaba con paciencia, incertidumbre y, por supuesto, un poco de miedo,
porque esa noche mi casa, mis reglas, se convertirían en el terreno de juego de otros. «Bienvenido», dije. Mi voz temblaba, pero intentaba sonreír. Las luces del salón iluminaban la alfombra antigua y los adornos de cristal sobre el armario desgastado del dormitorio. Cada objeto había sido testigo de la infancia de mis hijos. Ahora, allí, entre tantos desconocidos, cada uno me susurraba un miedo. Valentina dijo: «Mamá, te presento. Él es Rodrigo, el agente inmobiliario más prestigioso de Cali». Otra invitada, una mujer bajita y de mirada seria, añadió: «Yo soy Clara, asesora financiera». Llegó el turno de un joven pequeño y sonriente. «Soy Tobías», dijo. «Trabajo en la empresa familiar». Todos ellos eran personas con objetivos claros, que conocían la ubicación y el valor de todos los objetos fijos de la planta baja antes de subir al piso de arriba. Para darme cuenta de ello, bastaba con observar sus conversaciones y sus miradas. «¿Hay algún problema, queridos invitados?», pregunté. Todas las miradas se volvieron rápidamente hacia mí. «Tenemos una noticia importante que compartir con ustedes», dijo Clara. «Mamá», añadió Valentina, «hemos hecho un nuevo plan de inversión para la casa. Es una oferta muy rentable». «¿Una inversión?», repetí, extendiendo la mano hacia mi bastón. «Esta casa es mi herencia, mis recuerdos». Rodrigo me interrumpió. «Sí, pero la herencia más valiosa es la capacidad de adaptarse al cambio. Queremos renovar esta casa, restaurarla y convertirla en una vivienda moderna». Valentina dijo: «Tu nombre ya no aparece en los documentos, mamá». La escritura pasó a nuestro nombre hace unas horas. Sentí como si me hubieran dado una puñalada en el pecho. Sin entender lo que estaba pasando, me temblaban las manos. Se me cayó el bastón al suelo y, durante unos instantes, no supe qué hacer. «¿Cómo?», fue lo único que pude decir. Clara abrió el expediente. Los documentos mostraban el poder notarial otorgado a Valentina en mi nombre. «Mamá, lo hemos mantenido en secreto para darte una sorpresa», dijo Valentina. «Durante años has soportado la carga de esta casa. Ahora la compramos nosotros». Me sentí como si me hubieran disparado en el corazón. La vergüenza que oscurecía sus rostros desataba una tormenta en mi interior. Los documentos, los estados financieros y los planos de la moderna vivienda que aparecieron sobre la mesa de reuniones tenían un único objetivo: echar a doña Matilde de la casa. «Pero los recuerdos de este lugar», logré decir. «Los recuerdos no se venden», respondió Tobías frunciendo el ceño. «Pero para alguien que sigue viviendo de los recuerdos, es necesario empezar de nuevo». Entonces se hizo un silencio sepulcral. Los invitados miraban sus teléfonos móviles, revisaban sus cuentas, anotaban sus citas. La sonrisa de Valentina era tan fría como una estrella. «Mamá», dijo, «este año te encerré en el ático para celebrar las fiestas, pero la verdadera carga que nos espera es esta celebración que se está preparando abajo». En ese momento lo comprendí. Aquella invitación no era una celebración, sino la presentación de un plan de invasión. La tensión sofocante del ambiente me impedía respirar. La ira, el resentimiento y la tristeza que había acumulado durante toda mi vida se mezclaron en mi interior. «¿Y yo qué?», susurré. Valentina se encogió de hombros y dijo: «Tú te mereces lo mejor. Allí, en el ático, podrás pasar un rato tranquilo». Sus palabras eran como veneno. Los invitados me condujeron lentamente al pasillo lleno de adornos y me señalaron la estrecha escalera que llevaba al ático. Puse la mano en la barandilla de la escalera. Mi corazón seguía latiendo con fuerza en mi pecho. El salón de abajo se había convertido en un pozo que engullía las alegrías y las penas acumuladas durante años. Se hizo el silencio, mezclado con el miedo.
Estoy orgullosa de ti, mamá, dijo Valentina. Ya estás lista para el nuevo capítulo de nuestra historia. Caminé lentamente, pero algo se agitaba en mi interior. No era solo una sorpresa, era una profunda traición. Cuando llegué a la puerta del ático, ya había caído la noche del viernes y los viejos adornos navideños colgados en la pared se balanceaban suavemente con el viento. El sonido de las llaves aún resonaba en mis oídos. Valentina cerró la puerta con llave. Clic. Cuando me di la vuelta, la luz de la planta baja se había apagado. «Adiós», dijo la voz de Valentina. «Desalojen la casa. Viene el nuevo propietario». Me quedé paralizado bajo las delgadas tablas del ático. En ese momento lo vi todo claro. Estar condenado al ático era parte del plan de Valentina y sus cómplices para enterrarme en el pasado y quedarse con la llave verdadera de la casa. Mientras el frío de la noche me calaba hasta los huesos, de repente una idea se formó en mi mente. Tenía que detener esa traición. ¿Pero cómo? ¿Rompiendo la cerradura de la puerta de abajo? ¿O buscando ayuda en el pasado? Me quedé en el frío ático, con solo unas pocas estrellas en el cielo. Todo en lo que había creído hasta ese momento se había desvanecido. Ahora, la única opción que me quedaba era frustrar el plan de Valentina. La luz de la luna iluminaba la caja de acero, el último recuerdo familiar que me quedaba, y hacía latir con fuerza mi corazón cerrado, a cal y llave. No se oía ningún otro sonido salvo un susurro en mi interior. Espera tu próximo movimiento. Y yo pensaba en ese movimiento. Cuando cerraron con llave la delgada puerta de madera del ático, el sonido del cerrojo se clavó en mi pecho como un clavo. Las risas mezcladas con alegría de la planta baja se habían convertido en un murmullo lejano, como el de un cementerio. La luz de la luna era la única que se colaba por la ventana del ático, y las motas de polvo bailaban en la habitación, dibujando sombras en el suelo. Sin mi bastón, intenté mantenerme erguida. Una tormenta se desató en mi interior. Las voces que durante años me habían retenido allí, que me habían llamado «mamá», ahora me abandonaban a la muerte. Me quedé en silencio durante un rato. Pánico, miedo, ira, todo se mezclaba en mi interior. Pero el sentimiento más fuerte era el plan. Quería frustrar el plan de Valentina de encerrarme aquí para apoderarse de la casa de abajo. Primero tenía que explorar los recursos del ático. En la habitación iluminada por la luz de la luna, vi un viejo baúl en la esquina izquierda. Me acerqué con pasos temblorosos para ver qué era. El baúl estaba lleno de cartas antiguas que había dejado mi abuela. Entre ellas había copias de cartas que yo había escrito a mis hijos adultos y a mis amigos. Algunas reflejaban la infancia de Valentina, mostrando cómo había crecido y qué quería. En el fondo del baúl había una caja de llaves cubierta de polvo. Desaté con cuidado la cadena oxidada y abrí la caja. Las llaves que había dentro desprendían un olor metálico y tenían números diferentes. ¿Cuál de ellas encajaría en la puerta del piso de abajo? No lo sabía, pero tenía que intentarlo. Meral, mi anciana vecina, vivía en el piso justo debajo del ático. Era una mujer curiosa que en otra época me invitaba a tomar el té e incluso me hacía fotos a escondidas, pero tenía buen corazón. Quizá aún vendría a verme. Al mirar por la ventana, vi en el jardín la escalera que solía usar para trepar. Agarré la escalera rápidamente. Mi plan era sencillo. Mientras probaba las llaves, llamaría a Meral para que viniera y con su ayuda bajaría al piso de abajo. El tiempo se agotaba. Los de abajo ya se habían asegurado de que todos se quedaran como invitados y llevaban horas sin dejar entrar a nadie. Miré el reloj del tejado. Faltaba poco para medianoche. Extendí la escalera por la ventana y trepé por el revestimiento de la pared. El aire era fresco. La manga de mi pijama ondeaba con el viento.
Busqué la luz de Meral abajo. Al dar unos pasos, la luz titilante de la lámpara apareció en el jardín. «¡Meral!», grité, y mi voz resonó como un altavoz. Unos segundos después, vi pequeños movimientos de manos que hacían vibrar la lámpara. Meral, sorprendida pero valiente, avanzó hacia la escalera. «¿Eres Matilde?», dijo con un tono apenas audible. «¿Qué haces ahí?». Mi sonrisa se convirtió en una chispa de esperanza en la oscuridad. «Ayúdame», le dije. «Valentina me...». Y le resumí lo sucedido. Subió por la escalera y con manos temblorosas cogió la caja de llaves. Juntas empezamos a probar las llaves. El sonido que hacían cada vez que probábamos era una sinfonía que nos hacía temblar. Por fin, una encajó de forma diferente. Oímos un ligero clic en el cerrojo de la puerta del ático. Abrí la puerta y, emocionado por bajar al piso de abajo, abracé a Meral. El crujido de los escalones al bajar ahogó las conversaciones de la sala de reuniones del piso de abajo. Al recordar que había un pasadizo secreto detrás del gran cuadro de la pared, mi corazón se aceleró. En nuestra antigua casa, este pasadizo se utilizaba como salida a la escalera de incendios. Al parecer, Valentina se había olvidado de él. «¡Vamos!», susurré. Cogí a Meral por los hombros y abrí el cuadro. Detrás apareció un pasillo estrecho y oscuro. Solo la luz amarillenta de una lámpara iluminaba el camino. Avancé por el pasillo con pasos vacilantes hasta llegar al inicio de una estrecha escalera. Cada peldaño estaba ligeramente inclinado y descolorido. La barandilla de hierro de la escalera, que en otro tiempo había sido pintada de rojo, ahora era de un color marrón oxidado. Mis manos resbalaron por los barrotes. Casi me caigo, pero Meral me agarró del brazo. Las escaleras nos llevaron hasta una puerta secreta situada detrás del salón. En la puerta había una gran cerradura con forma de cabeza de león. Parecía un poco grande para mi llave. En ese momento Meral sacó unos pequeños alicates de su bolsillo. «Podemos forzarla un poco», dijo. Colocamos los alicates y, al hacer fuerza juntos, la boca de la cabeza de león se abrió y la lengüeta de la pequeña cerradura se soltó. La puerta se abrió. El interior era una habitación que ni siquiera Valentina conocía. Sobre la mesa había carpetas llenas de antiguos documentos familiares, fotocopias de escrituras y firmas de Valentina y sus socios. Mi hallazgo más valioso fue el título de propiedad original que mi padre había obtenido en 1950. Tenía mi nombre y mi firma. Una ola de alegría y orgullo indescriptibles se extendió por mi rostro. «Aquí está el título de propiedad auténtico», le dije a Meral, tendiéndoselo. «Sin esto, el poder notarial de la planta baja no sirve para nada». En ese momento la puerta se cerró con un chirrido. Me volví y vi a un hombre de silueta indefinida. Estaba de espaldas, con las manos en los bolsillos. «¿Esta era la sorpresa de Valentina?», preguntó con voz grave. Tenía un tono siniestro. «¿Qué haces aquí, Laúl?». Miré a Meral. Era como buscar a un demonio. «Soy doña Matilde», dije. «Vengo a recuperar esto». El hombre se volvió. Su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra. «¿Matilde?», dijo. «Muy inteligente, pero demasiado tarde». Sacó un expediente del bolsillo de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa. «Este poder notarial sustituirá al título de propiedad auténtico mañana a las 9 de la mañana», dijo. «Usted encontró la escritura aquí, pero está firmada, certificada, y Valentina ya ha ido al notario. En la 6ª página está su verdadera firma, la inválida». En ese momento, se me heló el corazón. Tenía la escritura original en mis manos, pero yo no aparecía en los registros oficiales. ¿El documento que acababa de encontrar era una copia falsa? ¿O tal vez...?
El documento original de mi padre había sido cuidadosamente guardado por uno de los cómplices de Valentina debido a un error y estaba listo para ser firmado. Una mezcla indescriptible de miedo y rabia estalló dentro de mí. El ruido de los pasos en las escaleras anunciaba que Valentina y su equipo se acercaban. Miré a Meral. Una chispa se encendió en mis ojos. «Escóndete», le dije. «Tienes que buscar otra salida». Ella me miró y se dio la vuelta rápidamente. Yo, por mi parte, apreté la mano sobre los documentos que había sobre la mesa y respiré hondo. «Matilda», murmuré, «ha llegado el momento de hacer tu último movimiento». En ese momento la puerta se abrió de golpe. Valentina entró, acompañada de Rodrigo y Clara. Tenían una expresión de victoria en el rostro. «Mamá», dijo Valentina, «tenía esperanzas, pero una vez más me decepcionas». Yo sonreí. «Exactamente», dije. «Voy a escribir una historia diferente a la que esperabas». Y nuestro plan, que había comenzado a gestarse a la sombra del tejado, avanzaba según lo previsto. La fría mirada de Valentina se reflejaba en las paredes amarillentas de la habitación secreta. Rodrigo y Clara esperaban a un lado, como si fueran marionetas. Señalando las carpetas y los archivos que había sobre la mesa, se jactaban. «Lo hemos documentado todo». En ese momento oí un leve susurro detrás de mí. Era Meral, que también me observaba. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella asintió con la cabeza y me hizo un pequeño gesto con la mano. «Estoy lista». Respiré hondo y pulsé el botón de mi bastón. De su interior salió un pequeño bolígrafo. La punta del bolígrafo era en realidad una memoria USB. «No necesitan los documentos», dije sin que mi voz temblara. Valentina no lo entendió al principio. Luego tocó el hombro de Clara y vio cómo el expediente salía volando de mi pecho y se pegaba a ellos como barro. «¿Qué? ¿Qué es esto?», murmuró Clara. Dejé el USB sobre la mesa. En los archivos había el proceso de firma ante notario de Valentina, los documentos falsos del poder notarial, copias falsas de la escritura y mis cartas sentimentales. «Esto», dije, «es solo el principio. Meral, sube estos archivos al grupo de WhatsApp del barrio». Meral se inclinó ligeramente y sacó su teléfono de su bolso. Sus dedos compartieron rápidamente el mensaje. La habitación se llenó de gritos y susurros de pánico. «Es una campaña de desprestigio», gritó Rodrigo. «Son acusaciones», dijo Valentina, con la cara roja como un tomate. Pero hicieran lo que hicieran, todo el mundo tenía acceso a los documentos. En las pantallas de los teléfonos aparecían las notificaciones de los vecinos que buscaban mi nombre, sorprendidos y escribiendo mensajes de apoyo. «Pero el título de propiedad», suplicó Valentina. «Los documentos originales». Sonreí. «El título de propiedad original está aquí», dije, y saqué de entre los gruesos archivos el documento original encuadernado y escrito a mano por mi padre. Tenía que ser certificado antes de ir al notario. Lo guardé yo. Clara retrocedió y murmuró mirando al suelo. «No pudimos. Nos engañasteis». Valentina tembló y luego se acercó a mí cojeando. «Mamá, quita la mano». «No», dije. «Ahora en esta casa manda mi voluntad». Desde la puerta se oyeron bocinazos procedentes de la planta baja. Los coches y las motos de los vecinos, las voces de los niños y los ancianos. El barrio se había congregado frente a la puerta de la casa. Los documentos y los vídeos del grupo de WhatsApp habían movilizado a todo el mundo. Todos se preparaban para bajar a la planta baja. Valentina bajó los hombros, como si se hubiera rendido. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Mamá, lo habría sacrificado todo por ti». «¿Te acuerdas de tu hermano Emiliano?», le pregunté. Esa noche,
antes de irse a Medellín por trabajo, me dijo. Mamá, pase lo que pase, se hará justicia. En los ojos de Valentina brillaban destellos de culpa. Señalé a Meral. Bájala del tejado. Con la ayuda de la brigada, abrieron la puerta. Meral me ayudó a bajar por la escalera, que temblaba. Con mi bastón en la mano, volví al salón con pasos tranquilos. Entre los gritos de «Doña Matilde», los aplausos y las ovaciones de los vecinos, Valentina y su equipo estaban acorralados en una esquina. Finalmente me detuve en medio del salón y sentí la luz sobre mi rostro. «Este es ahora mi hogar», dije. «El ático no era tu creación, era prisionero de tu culpa. A partir de hoy, las puertas estarán siempre abiertas, pero sus verdaderos dueños esperaban este momento». Valentina apareció tratando de secarse las lágrimas. «Perdóname, mamá. Hay algo que tengo que enseñarte», le respondí. «Si quieres saber lo que significa realmente perdonar». La puerta quedó entreabierta. Mientras los vecinos llenaban la casa, apreté mi bastón, sonreí y pensé, este año nuevo, la verdadera celebración la he tenido yo. El silencio se había convertido en un grito de alegría. Y así, la casa había encontrado su verdadero significado junto a sus nuevos propietarios. La primera mañana del año nuevo, la tenue luz del día se colaba por las ventanas y entraba suavemente en mi habitación. Me eché al hombro el polvoriento abrigo que estaba en el desván, cogí mi bastón y me dirigí a las escaleras para bajar. Meral me esperaba al final del pasillo. En sus ojos brillaban tanto el orgullo como una pizca de preocupación. Nos abrazamos y sentí al mismo tiempo el peso y la delicadeza de la victoria que estábamos viviendo. Cuando bajé al salón, se oyó un murmullo de saludos entre los vecinos que se habían asomado por la puerta de cristal. El viejo espejo de la cocina reflejaba a los vecinos reunidos alrededor de la larga mesa. Todos esperaban con regalos en las manos, tazas de chocolate caliente y una gran curiosidad. Algunos me saludaron con la mano, otros se secaban las lágrimas. La sangre que corría por mis venas resonaba en cada latido de mi corazón con una alegría desbordante. Valentina y sus colaboradores seguían en la esquina del salón. A Rodrigo le latían las sienes y a Clara se le tensaban los músculos de la mandíbula. Tobías, con su elegante traje, permanecía de pie con una expresión entre la ira y la decepción. Los ojos de Valentina se agitaban con una mezcla de culpa, vergüenza y vanidad que no sabía definir. «Bienvenidos», dije en un tono tranquilo pero firme. «Esta casa ahora es la casa de todos». Los vecinos, con una gran sonrisa en el rostro, me aplaudieron juntando las manos. Era como si estuvieran celebrando una victoria que llevaban años esperando. Valentina se mordió los labios, abrió la boca como si quisiera decir algo, pero luego se calló y bajó la mirada. En ese momento la delicada voz de la conciencia resonó en mis oídos. «Perdonar es el mayor poder». Estaba indeciso. Valentina me había hecho mucho daño, pero al mismo tiempo seguíamos unidos por los lazos de la sangre. «Te enseñaré, hija», le dije, «lo que es perdonar de verdad». Dejé mi bastón delante de Valentina. «Si quieres venir, te abrazaré». Valentina no pudo contener las lágrimas. Se arrodilló y puso las manos sobre mi corazón. «Mamá», dijo con voz entrecortada, «¿me perdonas?» «Eres mi hija», le respondí. «Perdonar no es borrar el pasado, es empezar una nueva página». La abracé. En ese momento todos contuvieron la respiración y, tras un profundo silencio en la casa, se oyó un grito de «¡Oh!», que alcanzó su punto álgido. El apoyo del barrio se convirtió rápidamente en una ayuda práctica. Los vecinos llenaron la mesa de comida caliente. Los niños entraron en la cocina y se pusieron a preparar los platos. Y la anciana tía Meral levantó la olla de sopa con la ayuda del equipo de especias. Todo el mundo estaba animando la casa.
Valentina y yo nos quedamos de pie, con las manos aún entrelazadas. «Mamá», dijo, «yo no pude. Tenía que protegerte, pero mientras intentaba protegerme a mí misma, te envié a la cárcel». Su voz temblaba. «Perdóname». Mi sonrisa era como un mar profundo que llevaba consigo el dolor de los años. «Se necesita valor para perdonar», le dije. «Tú has demostrado ese valor». Había tristeza, pero la esperanza prevalecía sobre todo. Durante todo ese día, las risas resonaron en todas las habitaciones de la casa, como el sonido de barreras que se rompían. Al caer la noche, sacamos unas mesas al jardín y pulimos las viejas sillas de mimbre para colocarlas alrededor. Valentina me ayudó a subir las escaleras y, en el estrecho pasillo, donde una vez me encerraron, ahora 2 mujeres se abrazaban en lugar de la llave que me había encerrado. Sin embargo, una sombra que mi corazón no podía soportar seguía acechando. Emiliano aún no había llegado. El hijo fiel al testamento de mi padre había dado la espalda a Medellín y había antepuesto su trabajo a los lazos familiares. Sin él, la historia no estaría completa. Cuando se acercaba la medianoche, encendimos una hoguera en el patio trasero. El humo se elevaba en finas volutas por la chimenea y el crepitar de la leña iluminaba el entorno, como si marcara el ritmo de un nuevo comienzo. Valentina, mirándome tímidamente, dijo: «He llamado a Emiliano. Al principio no quería venir, pero quizá ahora pueda». En ese momento nos sobresaltó el ruido de una motocicleta que resonó en los cables eléctricos. Todos volvieron la cabeza hacia la puerta del jardín, y en medio de una nube de polvo apareció una silueta familiar con una chaqueta de los White Dragon MC. Se parecía a Emiliano. Aparcó la moto, se quitó el casco y miró hacia la carretera con la insignia familiar prendida en el cuello de su famosa chaqueta. Se detuvo un momento. Sus ojos se posaron en Valentina y luego en mí. Se mordió los labios, respiró hondo y dio un paso hacia el jardín. En ese momento, todo el mundo se sumió en el silencio. Solo se oía el crepitar del fuego. «Mamá», dijo en voz baja, «no he podido dejar atrás el pasado, pero ahora quiero estar contigo». Mi corazón dio un salto entre el dolor y la alegría. Lo abracé, y Valentina nos observaba con los ojos muy abiertos. Emiliano dijo: «Te había desafiado, pero ahora lo entiendo. La familia es empezar de nuevo juntos». Nos sentamos juntos a la mesa. La luz del fuego del jardín pintaba nuestros ojos de cálidos tonos dorados. Nos hicimos una foto de familia. En lugar de renovar los marcos cubiertos de moho, les quitamos el polvo y los colgamos en la pared. «Ahí está tu hogar», dijo un vecino, «lo que realmente es tu herencia». Esa noche no solo se rompieron las cerraduras de las puertas, sino también los muros de los años. Sin embargo, en mi interior aún quedaban preguntas. ¿Qué pasaría con el mercado inmobiliario tras el ataque de Valentina y sus socios? Una empresa hondureña había hecho una oferta para comprar el lugar en 3 días. Tal vez aún estábamos en peligro. Pero en ese momento, en lugar de campanas fúnebres, sonaban campanas de boda. Dimos un paso hacia un nuevo comienzo, como el primer canto del gallo del año nuevo. Tomamos nuestros tés helados y, en un sorbo, sentimos juntos los sabores agridulces de la vida. «Hemos renacido», susurré. Valentina leyó en mis ojos el orgullo y la tristeza al mismo tiempo. «Mamá», dijo, «tú me enseñaste todos los días. El verdadero poder no es hacer justicia, sino compartir la vida». Solo quedaba despertar a la mañana siguiente. A un nuevo día, a un nuevo hogar, a una nueva familia. Y esa calidez que sentía en ese momento era, en realidad, mi verdadera venganza. Perdonar era la mayor victoria. Tras las celebraciones de Año Nuevo, los días pasaron rápidamente.
Cada rincón de la casa seguía decorado con los regalos, las notas y las banderitas de los vecinos. Por las mañanas, el aroma del café que se extendía desde la cocina se mezclaba con las risas de los invitados, que ya no eran invitados, sino huéspedes voluntarios. Pero yo, doña Matilde, seguía albergando en mi interior la duda de que la paz fuera a llegar para quedarse. Porque los antiguos cómplices de Valentina, Rodrigo, Clara y Tobías, aún no se habían entregado. La niebla que nos envolvía no se había disipado. Aquella mañana, al levantarme temprano, la punta de mi bastón resbaló sobre el parqué. Una emoción familiar susurró en mi corazón. Abrí la ventana del ático y la luz fresca del amanecer se posó sobre los hombros de mi chaqueta. En el jardín de abajo, vi a Meral regando las flores de calabaza. Desde sus últimas palabras, confiaba en ella. Su lealtad se había convertido en una amistad que superaba los lazos de vecindad de tantos años. «Buenos días, Matilde», dijo mientras me ofrecía la cafetera térmica. «¿La vas a necesitar?» Al coger la taza, el calor que desprendía me calentó el pecho. «Gracias, Meral», le dije. «Hoy va a ser un día largo». La semana pasada se reunió el consejo del barrio y confirmamos la falsedad de los documentos de Valentina y la autenticidad de la escritura. Ahora tocaba hacer frente a la presión de un grupo de inversores externos. Colombiana Urbanizadora S.A. se hacían llamar. Poco antes nos habían hecho una oferta para comprar nuestra casa por casi la mitad de su valor. La rechazamos. Pero ellos seguían presionando por diferentes vías. Mientras sorbía mi café, una decisión se formó en mi mente. Teníamos que sacar el tema a la luz en la prensa local. Uno de los antiguos compañeros de universidad de Emiliano era periodista. Quizá podría ayudarnos. Saqué el móvil y marqué su número. Al poco rato, Juanita respondió. «Matilde, tía. He oído lo que has dicho. Estoy lista para la noticia». A partir de ese momento, todo fue muy rápido. Junto con Meral, preparamos la sala. Colocamos en la mesa una memoria USB, fotocopias de documentos, la escritura original y las quejas de los vecinos. Reservamos la pequeña sala cultural del centro del barrio para la rueda de prensa. Valentina quería venir, aún con un aire de culpa en el rostro. «Mamá, no me dejes sola», dijo. «Yo también quiero dar una explicación». Para mí fue una sorpresa, pero ocupamos juntos nuestro lugar en el escenario. A las 7 de la tarde, la puerta de la sala estaba llena de unos 40 vecinos, con cámaras y libretas. Juanita encendió el micrófono. «Esta noche no estamos aquí ante un simple drama familiar, sino ante una pequeña lucha por la justicia social. Doña Matilde, ¿nos cuenta lo que ha pasado?» Valentina bajó la cabeza, frunció el ceño y me miró fijamente. «Mamá», dijo en voz baja, «pensé que querrías que estuviera a tu lado, pero hay algo que debes saber». Respiró hondo y continuó. «He cometido un error. En mi afán por ser propietaria, te he ignorado». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Aquí, con el apoyo de esta comunidad, te pido perdón a ti y a nuestros vecinos». En la sala se oyó un murmullo que se mezcló con gritos de «¡Bravo!». Luego se volvió hacia mí. «Ahora te toca a ti, mamá». Cogí la memoria USB. «Gracias», dije. «Soy doña Matilde. Quería dejar esta casa en herencia a mis hijos y nietos. Pero la decisión final no la debía tomar yo, sino la comunidad, nuestro barrio». Conecté la memoria USB al ordenador y abrí el archivo titulado tapugersec.pdf. Mientras veía el documento, la sala se llenó de aplausos. Juanita preguntó: ¿Ahora nos cuenta cuál es el verdadero peligro? ¿Cómo está interviniendo Colombiana Urbanizadora S.A.?
Cerré los ojos y, por un instante, oí el tic-tac del reloj de pared. «Hace unos días», dije, «nos enviaron un escrito oficial. Decían que esta casa no estaba incluida en el plan urbanístico, que se concedería permiso para restaurarla y se ofrecerían oportunidades de inversión. Pero, en realidad, el plan es construir un pequeño bloque de viviendas, destruir el jardín y borrar la cultura del barrio. Para desensibilizar a nuestros vecinos, hoy han iniciado una campaña de recogida de firmas». A continuación, Meral abrió el expediente que tenía en la mano y mostró los documentos oficiales. Este documento es la autorización de vivienda protegida, expedida en 1978 por la Dirección de Cultura de la ciudad. Está inscrito en el registro de la propiedad. Ni el ayuntamiento ni ninguna instancia política pueden anularlo. En la sala se escuchó un gran grito de alegría. Mientras los periodistas tomaban notas, un canal de televisión se preparaba para retransmitir en directo. Juanita se colocó delante del monitor. Ahora en directo, toda Colombia lo verá. ¿Qué quiere decir, doña Matilde? Respiré hondo una vez más. Esta casa no es solo ladrillos y madera, dije a la cámara. Es el fruto de los recuerdos, de la solidaridad entre vecinos, del trabajo de una familia. No es solo el proyecto de Valentina, es un legado que debe beneficiar a todos. Hoy hemos venido aquí para unirnos. Mañana queremos que lo escuchen todas las autoridades de la ciudad. Esto es historia, esto es sociedad, esto es nuestro. Los aplausos y las felicitaciones que estallaron en el salón convirtieron la noche en una fiesta. Valentina se acercó a mí y me estrechó la mano. «Mamá, esta es tu victoria». «No», dije sonriendo. «Esta es nuestra victoria». A la mañana siguiente la prensa se había extendido desde las teterías de las esquinas del barrio hasta las torres de televisión de la gran plaza del centro de la ciudad. Las entrevistas, con el título «La gran lucha de la pequeña familia», aparecían en pantalla con nuestra casa y su tejado rojo al fondo. Todos los canales anunciaban: «La victoria de doña Matilde se ha confirmado con la presentación de los documentos por parte de la Dirección de Protección». Pero justo cuando pensaba que había encontrado la paz, sonó mi teléfono. Era un abogado del ayuntamiento. «Doña Matilde, aunque sus documentos sean legalmente válidos, la empresa inversora puede presentar una objeción y solicitar la suspensión de la ejecución». El tono era amable, pero la amenaza era evidente. Si presentan una demanda ante el Tribunal Administrativo en un plazo máximo de 3 días, no se podrá realizar ningún trámite hasta que se resuelva el caso. Mi corazón volvió a acelerarse. Mientras nuestra bandera de la victoria ondeaba, se avecinaba una nueva tormenta en el horizonte. Miré a mi alrededor. Los vecinos habían vuelto a sus conversaciones habituales y los niños jugaban en la calle. 3 días, susurré para mí mismo. Tenemos 3 días para dar el último paso. Inmediatamente tracé mi plan. Para reforzar la defensa legal, debíamos consultar a un profesor de la universidad de la ciudad. El profesor Ramírez, antiguo responsable de la Dirección de Cultura, llevaba años trabajando en los documentos de restauración. Encontré rápidamente su número y le envié un mensaje. Con el fin de aumentar la presión social, íbamos a compartir el enlace de la retransmisión en directo que habíamos grabado en las redes sociales para multiplicar los mensajes de apoyo y conseguir 1000 firmas para la campaña. Era necesario ponerse en contacto con los políticos locales y preparar un nuevo borrador de directrices para la protección de las casas protegidas. Junto con Meral, preparamos los documentos. El correo electrónico oficial para el profesor Ramírez. Los textos preparados para compartir. Las notas informativas breves para los concejales. Todo estaba listo, en un sobre. Valentina me miró con determinación y dijo:
Esta vez me encargaré de todo. Esta casa es nuestra. En la oscuridad de la noche, subí al tejado de nuestra casa. Las luces de la calle, por donde pasaban las motos, iluminaban la ventana del salón de la planta baja. El viento me recordaba el frío de aquella Nochevieja, pero esta vez, cuando extendí la mano, tenía ante mí a una comunidad que se aferraba con amor. Me detuve un momento. Respiré hondo y miré al cielo. Las estrellas, junto con la silueta brumosa de Cali, me enviaban esperanza. En 3 días, fuera cual fuera el resultado del juicio, yo sabía que esta casa ya no era solo mía, sino que se había convertido en un símbolo que unía miles de corazones. Y yo, doña Matilde, había encontrado el valor para trazar la línea y dar el último paso, tanto en el terreno legal como en el social. Solo quedaba una cosa: la tercera noche, una marcha triunfal que resonaría en los pasillos del tribunal, o tal vez una última batalla. Pero esta vez estaba tranquila y decidida, porque cuando la fe de una mujer, de su hija y de su barrio se unen, no hay tormenta que pueda detenerlas. Y así, con las primeras luces del nuevo día, zarpamos hacia el final. Mientras caminaba entre las frías paredes de piedra de los pasillos del tribunal, el tintineo de mi bastón resonaba con cada paso. A mi lado no estaban Valentina, Clara y Rodrigo, sino Meral, Juanita y varias mujeres del barrio. Sus cálidas miradas eran tan fuertes como el apoyo de la justicia. Nos sentamos en el sofá de la sala del juez. Nuestro abogado, el profesor Ramírez, acababa de terminar su defensa ante el tribunal. La decisión que íbamos a escuchar en unos momentos determinaría el destino de nuestro hogar, pero yo no había perdido la paz interior. Se abrió la puerta y entró el juez. Era un hombre mayor, con arrugas de compasión en el contorno de los ojos. «Doña Matilde, hemos examinado el expediente», comenzó. «Las normas son claras. Intervenir en un edificio protegido es una responsabilidad no solo legal, sino también cultural. Por lo que se desprende del expediente, la casa seguirá siendo propiedad de doña Matilde». En el pasillo se sintió una alegría como si la luz del día nos iluminara. Los vecinos se abrazaron. Las lágrimas y los aplausos llenaron la sala. Valentina se cubrió el rostro con las manos y luego se abrazó a mí. «Lo hemos conseguido, mamá», susurró. Pero antes de levantar la mano de la mesa, el juez dio un paso atrás en la sala del tribunal. «Sin embargo», dijo con solemnidad, «para que la decisión sea definitiva, las partes deben llegar a un acuerdo final. La casa seguirá siendo legalmente propiedad de doña Matilde, pero no se puede ignorar el tiempo, el esfuerzo y la contribución económica de Valentina. El acuerdo al que lleguen entre ustedes será registrado oficialmente con la aprobación del tribunal». Valentina, a pesar de la vergüenza que se reflejaba en sus ojos, levantó la cabeza y me miró. Sentí que mi corazón se ablandaba. La ambición se había comprendido en parte, pero la justicia no solo daba su derecho a una persona, sino al esfuerzo de toda la familia. El juez extendió el texto del acuerdo, en el que se había manchado tinta. «Este es el acuerdo de herencia compartida. La casa será conservada en copropiedad por doña Matilde y Valentina. Las decisiones se tomarán conjuntamente y los gastos se dividirán a partes iguales». En ese momento pensé en qué hacer. Mientras las palabras pasaban por mi mente como una neblina, sentí la mano temblorosa de Valentina a mi lado. Una sonrisa, en parte de orgullo y en parte de tristeza, se dibujó en mi rostro. La oferta más valiosa que una madre puede hacer a su hija ante un tribunal. Susurré para mí mismo. Miré al juez y decidí hablar en voz alta. «Señor juez, le doy las gracias. Pero al compartir y administrar esta casa con Valentina, quiero transmitir a las generaciones futuras nuestra verdadera herencia, la virtud de tomar decisiones juntos.
Acepto y firmo este acuerdo. Cogí el bolígrafo y firmé. Luego se lo pasé a Valentina, que añadió su firma con manos temblorosas. Nos abrazamos. En la fría balanza de la justicia, la balanza del amor prevaleció. Los gritos de «¡Bravo!» que resonaban en el pasillo eran el escenario de nuestra victoria. Los vecinos celebraban, además de la victoria de la justicia, el poder de la humanidad y el perdón. Más tarde, regresamos a casa. Al mirar por la ventana del ático, las viejas tejas brillaban con nueva esperanza. En la pared del salón de la planta baja, enmarcamos el acuerdo de patrimonio común que habíamos obtenido en el tribunal, y debajo añadimos una nota escrita a mano por nuestra familia. En esta casa conviven el amor y la justicia. Doña Matilde y Valentina, 2025. Cuando todo terminó, Valentina y yo fuimos a la cocina. La antigua tetera, famosa por su esmalte, se colocó sobre la encimera para ofrecerla a nuestros invitados. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentimos el vínculo entre dos generaciones que comprendían el valor de la herencia. Horas más tarde, cuando solo quedábamos los miembros de la familia y nuestros amigos más cercanos, Meral estaba de nuevo a nuestro lado. «Vamos, mamá», dijo, «subamos al ático». Agarré mi bastón y Valentina se apoyó en mi hombro. Mientras subíamos las estrechas escaleras, todo el peso de los últimos 8 capítulos se alivió. Ahora ascendíamos como los verdaderos dueños de este lugar. Cuando llegamos a la fea habitación del ático, la luz rojiza del atardecer entraba por la ventana. Abrimos el baúl polvoriento y encontramos el viejo rosario de mi padre, que había perdido hacía años, el pañuelo bordado de mi madre y el dibujo de la pequeña Valentina. Cada uno de ellos recordaba una época. «Estamos aquí». Valentina tomó el pañuelo y sus ojos brillaron. «Mamá», dijo, «por un momento me hiciste pensar que nos habíamos perdido». Sintió la profundidad de las arrugas de mi rostro y me tomó la mano. «No nos perdimos», le susurré. Solo seguíamos las huellas que nos llevaban por el camino correcto. Juntos nos sentamos en una silla desvencijada, acompañados por el ronroneo de nuestro gato. Apoyé mi bastón contra la pared y entrelazamos nuestras manos. Mientras observábamos el cielo a través de la ventana del ático, que primero se tiñó de un naranja intenso y luego de un apasionado tono violeta, Valentina apoyó su cabeza en mi hombro. En ese momento, una ráfaga de viento abrió la ventana con un chirrido y entró volando un pequeño sobre. Solo había una palabra escrita en él. «Perdón». Mi corazón se detuvo por un instante. Valentina se estremeció. Recogimos el sobre del suelo y lo abrimos con curiosidad. Dentro había una vieja fotografía en blanco y negro. Una pequeña foto de mi padre, mi madre y yo. Pero detrás, en la sombra, había un hombre desconocido, con el rostro borroso. En el reverso de la foto había escrito: «La verdadera venganza es perdonar cuando creen que perdonas». Él. Valentina y yo nos miramos. ¿Quién era él? ¿Por qué, después de decir que perdonaba, enviaba este holograma como recordatorio? Una nueva pregunta surgió en mi interior. Tal vez aún quedaba un misterio por resolver. Tal vez, más allá del perdón, la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Así, aquella tarde, mientras los últimos rayos del sol se desvanecían, 2 generaciones compartieron un secreto en el ático. Dado que esta historia, que duró toda una vida, no comenzó con la venganza, sino con el perdón. Quizá el verdadero secreto se encuentra más allá del perdón. Y yo, doña Matilde, sentí que me preparaba para un nuevo viaje, donde ni siquiera el perdón era suficiente. Descubriría el corazón del amor.